A esta hora saludo a las personas que me ven a través de las redes sociales. Las bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vemos el tema crecimiento fructífero en la fe. Crecimiento fructífero en la fe. Les invito a que hablamos la palabra del Señor en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y leemos del verso 5 hasta el 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso número 5 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añadir amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces nos habla de lo que es el crecimiento fructífero de la fe. Aleluya. Teniendo en cuenta esas maravillosas promesas que el Señor nos ha dado, esforcémonos por mejorar nuestra vida. Amén. Sobre todo nuestra vida con Cristo Jesús. Una vida eficaz y productiva es el resultado de la santificación, ¿verdad? De la transformación del carácter, lo cual comienza con la fe. ¿Con qué comienza todo? Con la fe. Uno desde que cree y toma la decisión de creer en Jesucristo, que Dios lo resucitó de los muertos, y cree que Él le puede perdonar pecados y cree que Él le vino a salvar, desde ahí comienza con esa fe. Vemos que en estos versículos bíblicos el apóstol Pedro nos da una relación ascendente de lo que son las virtudes cristianas, lo que se llama crecimiento fructífero en la fe. Aleluya. Entonces lo primero en la vida con Cristo es la fe, Y la fe es la esperanza en las cosas que nosotros no vemos y que son verdaderas. Amén. La fe es un principio de acción, es un principio de poder. Amén. Acción, ¿por qué? Porque uno toma la decisión de probar, toma la decisión de actuar de acuerdo a la fe que tenga. Nosotros siempre nos esforzamos por alcanzar una meta digna. Estamos ejerciendo la fe. Vamos a hacer tal proyecto. Y si se toma la decisión de hacerlo, ahí está ejerciendo la fe. Estamos demostrando nuestra esperanza en algo que no se ve. Entonces ahí es cuando se ejercita la fe. La fe es la confianza firme y profunda en lo que no vemos, pero que sabemos que es verdadero. Y si vamos allá a Hebreos capítulo 11, dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es necesario ejercitarla para que la virtud de la vida divina sea desarrollada. Amén.
Ejercitar la fe es hacer actos de fe. Yo me atrevo a hacer esto, yo me atrevo a hacer aquello, pero creo que Dios me va a respaldar y que las cosas van a ocurrir, porque si Dios está con nosotros y Él lo ha prometido, Él lo hará. Aunque no veamos las cosas, Él lo hará. Amén. La fe es como los músculos del cuerpo humano, ¿verdad? Que va al gimnasio, se entrenan y se ejercitan, ¿cierto? Crecen, los músculos pueden crecer y se hacen más fuertes a la medida que se ejercitan. Cuando nuestra fe es probada, se estira y se expande para tener una mayor capacidad. Amén. ¿Cuándo crece la fe? Cuando la ejercitamos. Es lo primero la fe. Cuando confiamos totalmente en Dios y creemos en su soberanía que Él tiene en este mundo y la soberanía que Él tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, esa es de una manera como ejercitamos la fe. Amén. Y vemos que en la Biblia todo se mueve por fe. La vida cristiana todo es por fe. El justo por la fe. Es por fe que nosotros logramos obtener la vida eterna. Es por fe que obtenemos la salvación. Es por fe que alcanzamos las promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos da cada día. Es por fe que logramos estar ahí en una vida espiritual. Amén. Que logramos caminar con Cristo Jesús, creyéndole a Él, creyéndole a su palabra, pero tomar la decisión. Entonces lo primero es la fe. Dice en el verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a la fe virtud. Entonces, a la fe que le añadimos para que haya crecimiento en la vida cristiana, virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es la disposición habitual y firme de hacer siempre el bien, de hacer el bien. Amén. Una buena virtud permite realizar ¿qué? Actos buenos. Una persona que es virtuosa siempre va a hacer cosas buenas. También da lo mejor de sí mismo. Cuando una persona es virtuosa, da lo mejor de sí mismo. La virtud siempre nos conlleva a hacer el bien, a hacer la verdad y a hacer justicia. Amén. Cuando hay virtud, nos apartamos de la mentira, del engaño, de la injusticia. La virtud es algo esencial, es algo excelente de moral y de bondad. Amén. Entonces, cuando hay una buena virtud, también hay esa moral en la vida del creyente. También se puede decir que hay ese temor en la vida del creyente, ese temor del Dios de bien. ¿Y qué es el temor? El temor es el principio de la sabiduría, es el comienzo de la sabiduría. Aleluya. Dice que a la virtud añadamos conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? El conocimiento es experimentar la certeza de la verdad. Experimentar la certeza de la verdad. Amén. ¿Cómo así? Le pongo un ejemplo en la vida humana. Una persona que estudia, por decir, medicina. Entonces, cuando va a la universidad, adquiere ciertos conocimientos, ¿verdad? Pero ¿cómo va a experimentar esa verdad? ¿Cómo va a experimentar eso? Esa certeza, la verdad, cuando llega a la práctica. Entonces voy a practicar lo que aprendí. Ese es conocimiento. El conocimiento, también aquí en la Biblia, es la información que tenemos acerca del reino de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos acerca del reino de Dios. Si yo tengo información de la Biblia, voy a saber, por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió Noé? ¿Cuánto tiempo vivió? Noé vivió 950 años. 950 años. Y Matusalén duró 969 años, que es el hombre que más ha durado, Matusalén.
Y así, si yo tengo el conocimiento, la información acerca del reino de los cielos, pues es muy fácil ponerla en práctica. Si tengo información, voy a saber cuándo vino el diluvio, cuánto tiempo duró, muchísimas cosas. El libro del profeta Daniel, el libro de Esther, o sea, todos los libros de la Biblia. Es el conocimiento que yo adquiero. Pero todo ese conocimiento, todo este conocimiento, si tenemos todo este conocimiento y no lo aplicamos, entonces el conocimiento, ¿qué va a pasar? Se ensoberbece, se envanece, se pierde. Envanecer es, la palabra envanecer viene de vano, y vanidad es algo vacío, algo hueco, algo que es como si fuese apenas una ilusión. ¿Qué tenemos que hacer con el conocimiento? Cuando lo adquirimos de la palabra de Dios, cuando adquirimos ese conocimiento, llevarlo siempre a la práctica, llevarlo a la práctica. Porque mucho ser humano puede conocer, puede tener todo el conocimiento de la Biblia. Puede decir, no, es que yo me sé de memoria los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si no lo pone en práctica, ¿será que le sirve de algo? De nada. Lo mismo que decía hace un momento, en la parte humana. Un médico estudia, pero si va a poner, cuando va a empezar a trabajar, no pone en práctica los conocimientos que adquirió, ¿será que le sirvió de algo? De nada le sirve. Amén. Entonces, cuando realmente nosotros tomamos en serio al Dios, creemos que lo que Él dice y lo practicamos, tenle cuidado, cuando creemos lo que Dios dice en su palabra y lo practicamos, es ahí cuando Dios comienza a derramar todas las bendiciones que Él tiene para sus hijas, para sus hijos, para su pueblo. Amén. Abundantes bendiciones en todas las áreas. Amén. Comprendimos que es añadir conocimiento. Aleluya. Dice, al conocimiento añadir dominio propio. Dominio propio significa que yo controlo mis pensamientos. ¿Qué significa el dominio propio? Que yo controlo mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, en lugar que ellos me controlen a mí. Eso es dominio propio. Dominio propio significa siempre tener que firmeza en el pensamiento. Mire acá en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice algo la palabra del Señor maravilloso. Dice, por primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Primera, segunda de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Él no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu que para que seamos cobardes. No nos ha dado un espíritu para que seamos cobardes, sino para un espíritu de poder, de amor, y también nos ha dado el Espíritu Santo de dominio propio. Y eso es algo muy importante, ejercitarlo, como estamos hablando allá en 1 de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante. Ejercitar ese dominio propio y ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Que Dios nos ayude a todos. Dominio propio también tiene algo que ver con lo que ser uno prudente, amén. Porque cuando hay imprudencia, pues también ahí no está el dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, con el dominio propio podemos estar ahí firmes, creyendo a la palabra que Dios nos ha dado, a las promesas que Él nos ha dado. Aleluya. Si creemos algo, pedimos algo, lo creemos, tenemos ese dominio y Él nos lo va a dar. Amén. Dominio propio.
Muchas veces los seres humanos se meten en grandes problemas por no tener dominio propio, ¿verdad? Porque se dejan llevar de los sentimientos, se dejan llevar de las emociones. Y cuando los seres humanos nos dejamos llevar de los sentimientos, de las emociones, quiero decir, cuando le está gobernando el alma y no el espíritu. Entonces, cuando el ser humano comete errores, y en cualquier cantidad de errores en todas las áreas puede cometer el ser humano. No, fue que me equivoqué, ese no era, me equivoqué, ella no era, porque lo eligió, la eligió por emociones, por sentimientos, y duran 6 meses, un año y se separan, y muchas cosas, hasta para un negocio, por emociones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después, ay, eso no era así, pero porque no tuvo dominio propio, no fue la presencia del Todopoderoso, y decirle, Señor, guíame, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Concédeme sabiduría. Aleluya. Dice, al dominio propio añadamos paciencia, dice en el verso 6. ¿Y qué será la paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojo, sin frustración y sin ansiedad. Imagínense. Pero cuando desarrollamos nosotros esa paciencia, cuando hay pruebas, esto lo dice allá en Santiago capítulo 1, cuando hay pruebas es que podemos desarrollar esa paciencia. Recuerde que paciencia también es uno de los frutos, perdón, un fruto que produce, una de las virtudes que produce el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu, son frutos del Espíritu. Cuando realmente nos disponemos para que Dios obre, que Dios actúe en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros ese fruto. Uno de ellos es la paciencia, es la capacidad de soportar todas esas demoras, los problemas, las oposiciones, sin enojo, sin frustración, sin ansiedad, sin desesperarse. Tener paciencia. Tener paciencia. La paciencia es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y de aceptar las cosas a su tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces le pedimos y le pedimos y le pedimos algo y como no nos lo da Dios de inmediatamente o en el momento, en el tiempo que nosotros queramos, entonces desistimos. Debe ser que no es la voluntad de Dios, que no esto, aquello y lo otro. Pero uno tiene que ser persistente. Uno encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, un caso de una mujer que iba a, una viuda que iba donde un juez injusto. Iba todos los días y finalmente el juez dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, como esta viuda me es molesta, le haré justicia. No va a decir que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces ella sí tuvo paciencia y todos los días, hasta que él le hizo justicia. Y el Señor está con nosotros, ayudándonos a nosotros. Amén. Entonces, de hacer la paciencia y la habilidad de hacer la voluntad del Señor, aceptando las cosas al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Amén. La palabra de Dios dice que es necesario que corramos con ¿qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerde que la Biblia habla de la vida cristiana como la compara también como un atleta, una carrera de atletismo, y que es necesario que corramos con paciencia, con paciencia. Hay cosas que no entendemos hoy, quizá mañana las vamos a comprender, a entender. Amén. En Santiago capítulo 1, el verso número 4, nos dice el Señor, Santiago 1, verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero ¿por qué nos habla de paciencia ahí? Si leemos el verso 2 y 3, comprendemos, dice, hermanos míos, Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la paciencia?
las pruebas y cuando hay fe. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando estamos en esas pruebas, es cuando aprendemos a desarrollar la paciencia y poder entender, poder comprender que no es en mi tiempo, no es cuando yo quiera, sino es en el tiempo de Dios. Uno a veces dice, ay, pero ¿por qué no ocurrió esto? Ya, ¿por qué no tenía que ser ya? ¿Por qué esto, aquello y lo otro? Y resulta que dicen, no, todavía no, no es en el tiempo suyo, es en el mío, es en el tiempo de Dios. Y es ahí cuando esperamos con tranquilidad, sin enojo, sin ansiedad, lo que Dios tiene y cuando desarrollamos esta paciencia. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, y a la paciencia añadamos piedad. Piedad es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. Eso es piedad. El término piedad está relacionado también con misericordia. Está muy ligado, muy relacionado. Una persona piadosa es una persona temerosa de Dios y que practica la obediencia a Él. En la Biblia vemos un ejemplo donde Dios tiene piedad. Ejemplo, tuvo una vez piedad de Nínive. Nínive merecía un castigo, pero hubo algo que Dios tuvo piedad. En Jonás capítulo 4, verso 11, leamos el libro de Jonás, profeta Jonás, capítulo 4, el verso número 11. Jonás capítulo 4, el verso 11 dice la palabra. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ve cuando Dios iba a destruir a Nínive, cuando manda a Jonás, y Jonás se enojó porque Dios quería salvar a los de Nínive, que porque eran Jonás, libro de Jonás capítulo 4, verso 11. Y entonces, es eso, la piedad. La piedad es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. Estamos hablando de que, poniendo un ejemplo, de que Nínive iba a ser destruida por su maldad, pero Dios tuvo piedad. ¿Por qué? Porque ellos escucharon el mensaje de Dios a través de Jonás, se ayunaron, se arrepintieron, se apartaron del mal. Entonces dice Dios, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde habían 120,000 personas y no sabían distinguir de su mano derecha de su mano izquierda. Amén. Vemos un ejemplo de lo que es piedad. Aleluya. Dice la palabra del Señor aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 7. Dice, a la piedad añadamos afecto fraternal. ¿Qué añadimos? Afecto fraternal. Mire cómo estamos viendo lo que es el crecimiento verdaderamente en la fe a la luz de las Escrituras. Añadamos afecto fraternal. Y el afecto fraternal es el amor y cuidado de los compañeros cristianos, el uno hacia el otro, teniendo en cuenta que todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Amén. Repito, el afecto fraternal es el amor y cuidado de los compañeros cristianos, del uno hacia el otro, teniendo en cuenta que todos somos hijos del mismo Padre eterno, Padre celestial. Amén. En Romanos capítulo 10, el verso número 12, la Biblia nos manda que nos amemos. Romanos capítulo 10, el verso número 12. Dice la palabra del Señor, dice. Romanos capítulo 10, verso 12, dice, porque no hay diferencia entre el judío ni griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Entonces, cuando hay afecto fraternal, es el mismo Dios para todos.
No hay diferencia entre el uno, entre el otro, sino que ahí está Dios en todo. Aleluya. En Romanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí mismo donde estamos, capítulo 1, el verso 22, nos habla también, Romanos 1, verso 22, dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro, estamos en segunda, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros en entrañable de corazón puro, entrañablemente de corazón puro, perdón. Eso es lo que nos manda el Señor, que nos sabemos que unos a otros en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? La iglesia de Jesucristo. ¿Qué hacemos? Todos formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, no se le puede causar daño a una parte del cuerpo de Cristo, una parte como una persona. Me va a machacar un dedo, me va a achacar un pie, ¿no? Porque todos los miembros forman un cuerpo, así es también con Cristo. Entonces que haya lo que se llama el afecto fraternal, ese cuidado, ese amor entre todos los hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Seguimos, dice, al afecto fraternal añadir amor. Al afecto fraternal añadir ¿qué? Amor. ¿Qué es el amor? El amor sencillamente es el más grande de todos los dones. ¿Qué es el amor? El más grande de todos los dones. El más grande de todos los dones. Mire un poquito acá, en Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, nos habla de lo que es el amor, es el más grande de todos los dones. Si yo hablase lengua, Primera de Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puede hablar en lenguas, puede hacer lo que sea, pero si no tiene amor, no pasa nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puede ser profeta, puede ser todo el ministerio que sea, pero si no tiene amor, no pasa nada. 1 Corintios capítulo 13, verso 3 dice: si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, entregase mi cuerpo para que lo quemen, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer todos los sacrificios, puedo hacer todo lo que sea, pero si no, el ser humano no tiene amor, de nada le sirve todo lo que haga. Amén. Según nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que el amor es que es el más grande de todos los dones y que debemos de añadirlo que en nuestra vida cristiana. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es amor. Porque amar también ¿qué es? Amar es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, vemos cómo los apóstoles, por ejemplo, daban amor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El poder de Dios, ahí está el amor de Dios. Un paralítico levantado. El amor de Dios, predicando, enseñando, haciendo la obra de Dios. El amor del Dios viviente. Y muchísimas cosas que nos hablan sobre el amor, pero muchísimo. Y todo este capítulo 13 de Primera de los Corintios nos habla de el amor. Y en el verso 13, para terminar sobre el tema del amor, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos ellos es el amor. En el verso 13, 1 Corintios capítulo 13, verso 3. El mayor de todos los dones, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es amor. Y si nosotros no tenemos amor, pues no está Cristo ahí en nuestras vidas, no está Dios en nuestras vidas.
tener amor por los perdidos, tener amor por la persona que necesita libertad, liberación, en fin, es eso. Eso es lo que nos habla el Señor aquí en el crecimiento fructífero, en 2 de Pedro capítulo 1, verso número 7. Dice, al afecto fraternal añadir amor. Seguimos, verso número 8, ya ahí terminamos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. En cuanto al conocimiento del Señor de Cristo. Qué hermoso y maravilloso que todas estas virtudes que acabamos de leer estén en nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos ociosos, para que haya un verdadero crecimiento fructífero en la fe. Amén. Porque es lo que necesitamos. Porque una persona llega a los pies de Cristo, es como cuando un bebé nace, ¿cierto? ¿Qué le dan de comer al bebé cuando nace? Leche materna. No le van a dar un platado de frijoles cuando nace, leche materna. Y ahí poquito a poquito se va creciendo y le van cambiando el alimento hasta que ya a los 20 años, ¿será que tiene que cambiar el pañal todavía? No, ya se puede valer por sí mismo porque ha crecido. De igual manera, nosotros en la vida cristiana nacemos en Cristo y tenemos que ir creciendo. Debe haber un crecimiento fructífero cada día. Amén. Así como nos habla el Señor. Aleluya. En el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer. Virtudes, fe, afecto fraternal, conocimiento, dominio, todo eso. Dice que el que no tiene todas esas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Habla de ceguera espiritual. Habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados, como quien dice, se ha olvidado de que Jesucristo nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre y nos ha dado salvación. Entonces tenemos que tener todas estas cosas. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación de fe y elección, porque haciendo esto no caerás jamás. Mire que si tenemos todas estas virtudes y tenemos verdaderamente un crecimiento fructífero en la fe, no vamos a caer, ¿qué? Jamás. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. El carácter de Cristo. Y permitimos que el Dios viviente, por medio de su Espíritu Santo, obre y actúe en nosotros. Amén. Eso es maravilloso. Entonces, habrá un crecimiento fructífero en la fe. Vamos a darle gracias a Dios. Le invito a que cierre la Biblia. Dígale, Señor, muchas gracias te doy por tu palabra. Yo te bendigo, yo te alabo, te glorifico y te exalto. Gracias por tu palabra. Yo te pido que me ayudes, Señor, que me ayudes. Si yo no tengo fe, dame fe, Señor, que haya una medida de fe bien grande en mi vida. Si no tengo esa virtud, dame virtud, Señor. Si no tengo conocimiento de la palabra, dame tiempo para leer la Biblia, para adquirir ese conocimiento de la palabra de Dios y también para aplicarla, oh Dios Todopoderoso y Eterno. Yo te lo pido, Dios del cielo, oh poderoso Dios, si no tengo dominio propio, ayúdame, Señor, y dame dominio propio, porque tú me lo has dicho, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Glorifícate, Señor. Necesitamos tener el dominio propio para no cometer errores, faltas, fallas, pecados, para después no nos vayamos a estar lamentando. Señor, danos ese dominio propio antes de hablar, antes de actuar, que tengamos siempre dominio propio. Oh Santo, ayúdanos a tener paciencia, Padre bueno, glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Danos esa paciencia que necesitamos todos para esperar al tiempo tuyo y no cuando nosotros queramos, Señor, que se realicen las cosas. Ayúdanos a tener piedad, Señor, a tener afecto fraternal, ese amor entre los hijos de Dios, entre las hijas del Dios viviente. Padre, te lo pedimos, ayúdanos a tener amor poderoso y eterno. Te lo rogamos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y si estas cosas no las tenemos, Señor, te pedimos que nos ayude, que por medio del poderoso Espíritu Santo
tú te glorifiques, tú te manifiestes con tu poder, tú te manifiestes con tu presencia, tú derrames de tu gracia, que con tu Espíritu Santo haya un verdadero crecimiento por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias.